Hola, hola, hola. Listo. Eh, Muy buenas tardes. El tema de exposición mío es el abolicionismo como teorías críticas desde el derecho penal y procedo pues como a hablarles del tema como tal. Como primero tenemos que hay teorías o corrientes que creen que el abolicionismo es un sueño imposible. Traigo a colación esta frase de Sebastian Church, donde dice que no ha habido nunca una transformación social importante en la historia de la humanidad que no haya sido considerada poco realista, idiota o utópica por la gran mayoría de los expertos. Incluso pocos años antes, lo impensable se volvería realidad. Con esto tenemos que las teorías abolicionistas han surgido como teorías críticas penitenciarias y a estas instituciones, y que por otro lado ha creado pensamientos críticos diciendo que estos son meramente pensamientos metajurídicos o metafísicos, incluso como ya lo mencioné, han sido utópicos. Un ejemplo para desmentir a estas corrientes o a estas personas que creen que el abolicionismo es algo solamente utópico, pues tenemos como ejemplo la caída del Imperio Romano, la misma abolición de la esclavitud como tal, que pues nunca se pensó que esto se fuera a dar, y también el paso de un sistema penitenciario religioso, pues como fue el de la Inquisición o el de la Casa de Brujas, al paso del sistema penitenciario que tenemos en la actualidad, cómo ha ido pues trascendiendo esto. Eh, Históricamente, pues les voy a hablar un poco desde la Casa de las Brujas en España, y empiezo con dos premisas, dos preguntas importantes, que es: ¿quién iba a pensar que la institución casa de Brujas desaparecería algún día? Como de hecho desaparecería la misma Inquisición. Entonces, estas dos preguntas nos llevan a reevaluar pues que si en ese momento era algo utópico, algo imaginario, pues que esto desaparecería, y vemos pues que en la actualidad ya esto no existe. Como ejemplo pongo el auto de fe que se celebraba pues en el país de España. Eh, Me dirijo pues como a un ejemplo como tal, que es la provincia de Logroño, eh, siendo pues una provincia vasca, en donde se dice que se ejecutaban a las brujas y se quemaban en las plazas, eh, adelante de toda la provincia, es decir, más de 30.000 personas viendo estos signos de poder y de autoridad que demostraban la Inquisición como tal, y que reflejaban las personas significativamente o simbológicamente que ellos eran el poder y que nunca lo iban a poder quitar, y que pues, iba a estar siempre establecido como tal. Pero no fue así pues debido a unas corrientes ideológicas y pensamientos que surgieron, no solamente en las personas, sino que surgieron en investigaciones desde las mismas instituciones. Y cabe recalcar que estas instituciones creaban investigaciones profundas para descubrir por qué y quiénes eran las brujas. Pues, sabemos que las brujas eran pues personas, mujeres que se dedican a la medicina tradicional o que tenían un pensamiento político y religioso diferente al de ellos, y los quemaban por brujería o por ser un hereje como tal. Y a medida que fue pasando el tiempo, se, se dieron investigaciones y pues, nunca había material probatorio para confirmar que existía la brujería, o para demostrar que la brujería estaba presente y que
que se hacía de una u otra manera. Entonces fue esta como la razón que llevó al cambio del pensamiento jurídico, por así decirlo, y penitenciario para cambiar a lo que hoy en día está. En esta diapositiva les muestro lo que es la irracionalidad de la prisión y pues, a desmentir como algunos de sus argumentos fundamentales. Tengo que la irracionalidad de la prisión cae en sus mismos argumentos y que para tener esto socialmente implementado, impregnado, hay que plantear una cultura alternativa, y que una cultura alternativa a esto no debe ser solamente de la sociedad, sino que también debe ser por parte de aquellos que trabajan en el sistema penitenciario y que desarrollan sus actividades como tal en ella. Los argumentos de la prisión son como primero la rehabilitación, pero pues, vemos muchos estudios psicológicos, sociológicos y criminológicos que demuestran que la cárcel no rehabilita a la persona, sino que antes puede causar problemas psicológicos, ya que el rechazo social se convierte en un autorrechazo para la persona y en un rechazo de la persona hacia la sociedad, y que ya deja pues de cumplir su función como tal, que la rehabilitación. Como segundo tenemos la disuasión individual, que es la noción de que va a llevar al delincuente a la prisión, hará pues que le ahuyente al crimen y que deje de pensar en esto, pero pues lo lleva a una prisión, lo encierro, y entonces ¿qué va a hacer con la persona? Pues por sí sola no vamos a hacer nada encerrándolo solamente. Como tercero está la prevención general y la inhabilitación, que me gusta pues como relacionarlas. Y la inhabilitación trata pues de que se inhabilita el criminal encerrándolo y que allí deja de cometer pues como sus delitos. Y la prevención general es que se le da pues como la cárcel como tal a la persona para proteger a la sociedad, pero vemos pues que hablando de inhabilidad y de prevención general, lo que tenemos en el presente es que el sistema ha presentado fallas y que en los mismos centros penitenciarios y en las cárceles se cometen delitos porque se encuentran armas de fuego, drogas, se han ocasionado homicidios, atentados. Entonces vemos que estos argumentos se caen porque pues, prevención general no hay, porque desde allá siguen cometiendo los delitos, y la inhabilitación tampoco, porque pues, siguen haciendo desde el centro penitenciario lo que podían estar haciendo afuera en la calle, o incluso pueden hacer hasta más. También me gustaría darles la definición de la prisión que da Thomas Matiense, profesor de Sociología del Derecho de la Universidad de Oslo, que dice que la prisión es un gigante que se erige sobre arcilla, que es un sistema aparentemente sólido y con un muy mal apuntamiento. La prisión en nada contribuye a nuestra sociedad y modo de vida. Entonces vemos pues que esta definición nos lleva muy a la par a la irracionalidad que llevan esos argumentos de la prisión por sí misma. En la otra diapositiva muestro pues como las alternativas o pensamiento cultural alternativo como el que se había plantado en la irracionalidad de la prisión. Y me gusta resaltar esta frase que dice que la guerra contra el delito debe transformarse en una guerra contra la pobreza. Pues está claro que no es justificable que una persona cometa un delito por su condición social, pero como el profesor en muchas ocasiones nos ha explicado, el juicio de reproche no puede ser el mismo porque no ha tenido una educación o un modo de vida pues de buena manera, o donde se complazcan todas sus necesidades básicas como tal. Entonces estas alternativas
y ya encaminadas contra eso. Y también me gustaría agregar una lista que hace el mismo Thomas Matienzo, un documento sobre el abolicionismo, que dice que nuevamente les doy solo un breve listado, debería sortearse muchos detalles. Entonces da el listado dando. Dice que de la política se debe implementar viviendas decentes, programas de trabajo, programas de escolaridad, programas de tratamiento, pero no programas que se hacen en la fuerza. Es decir, que pues, no coaccionen. Por algo vemos un vestigio de esto, por ejemplo, en el Código Penal, en donde no se coacciona literalmente a la persona diciéndole no matar, sino que se dice el que matare, pues ya no significando ya prohibir, sino a cuando ya se haya cometido el acto. También pienso que desde la política dirigida hacia las drogas debería de haber una atención especial, pues alguna solución de una u otra manera sería proceder a legalizar algunas sustancias como por ejemplo la marihuana y entre otras, y así pues se podría liberar un poco los sistemas penitenciarios mientras se da la evolución a un sistema que no solamente encarcele sino que busque pues como ayudar a la persona en el fin de la vida a sí misma y no como un ejemplo para mostrarle a la sociedad que está haciendo algo malo y que si lo hace también le va a pasar eso. Entonces creo que pues, la legalización de algunas drogas podría bajar obviamente el índice de criminalidad, bajar el índice de porcentaje o de aumento de las personas en estos centros penitenciarios y carcelarios, y también puede ayudar económicamente al país para así poder invertir pues más en educación, en infraestructura y en progreso pues como tal. Me gustaría hablar de la dignidad humana en el artículo 1, donde se refiere que el derecho penal tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. Y pues vemos que esto acá en Colombia y en muchos países del mundo no se cumple, porque vemos que hay personas encima de otras, enfermos, con infecciones, y pues, le vamos a exigir a una persona de esas que se va a pagar, digamos, una condena de 5 a 10 años, que, que salga bien y que salga a hacer cosas buenas y que no piense que la sociedad lo está rechazando, ni que la sociedad lo está criticando, ni juzgando, cuando vamos y lo tiramos como dejando la dignidad por el suelo y tírelo ahí, mire a ver usted cómo se salva. Pues, creo que no es la mejor forma de resocializar a una persona, y que ahí es donde presenta las fallas y ahí es donde se sustenta toda la teoría abolicionista como tal. Aquí doy pues como unas muestras del hacinamiento que hay en las cárceles del país y la eficiencia que tiene este sistema. Pues obviamente no solamente desde el Código Penal en su artículo primero teniéndolo como principio fundamental, sino que también constitucionalmente, por ejemplo, nos podemos dirigir al artículo 2 de la Constitución, en donde dice que no habrá tratos crueles ni inhumanos a las personas. Pues yo creo que de una u otra manera dejar a una persona que mire a ver cómo sobrevive o cómo hace para dormir en una cárcel así, no es un trato muy humano ni muy consciente que digamos. Y pues este sería como mi exposición sobre el sistema, pues sobre la teoría abolicionista, y entrando en teorías críticas sobre los centros penitenciarios y el sistema penal como tal. Pues está claro que el profesor nos ha inculcado mucho un poco estas teorías al decirnos que el derecho penal no es un derecho penal, sino un derecho antipenal. Y es en estos momentos donde más reflejado se puede ver desde mi punto de vista, cabe aclarar. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.